de compresibilidad calcula la temperatura de 15 moles de propano que ocupan 1,6 litros a 1210,68 bar de presión. Y ahora este ejercicio me pide calcular la temperatura del propano sabiendo que tengo 15 moles en un volumen de 1,6 a esta presión. Y me dice que emplee el factor de compresibilidad para el cálculo. Como datos extra me da propiedades críticas, presión y temperatura para el propano. Ya, como tengo que calcular por Z, lo primero que debo hacer es plantear la ecuación para Z. Entonces, primero sería Z es igual a presión por volumen molar sobre RT. En este caso ya tengo moles, ¿no? Entonces un poco lo voy a desarrollar esto diciendo que volumen molar es volumen sobre moles. Y lo demás sigue siendo RT. Ahora, para evaluar cómo voy a resolver el ejercicio, le colocaré datos para ver qué tal me está quedando. Entonces, con datos, Z, la presión. La presión viene a ser 1210,68. 1210,68. Ahora, como está en bares, voy a aplicar un simple factor de conversión. 1,01325 bar equivale a una atmósfera. Ahora sí, esta presión ya está en atmósferas. Por el volumen, 1,6 litros. Abajo, los moles son 15 R. Como aquí arriba está en atmósferas, 0,082 por la temperatura. La temperatura no tengo, entonces solo lo dejo como T. Operando todo esto, 1554,27 sobre la temperatura. Como pueden ver, quiero calcular la temperatura. Podría hacerlo por esta ecuación, pero me está faltando Z. Entonces, a esta ecuación la voy a llamar alfa. Ya he podido plantear el ejercicio mediante la definición de Z. Y no he podido hallar lo que me faltaba. Entonces, lo siguiente es ahora buscar Z por el método gráfico. Por el gráfico. Como voy a querer Z, debería conocer presión reducida y temperatura reducida. Presión reducida y temperatura reducida. Porque si conozco ambos, voy a poder hallar el tercero, que vendría a ser Z. Veremos si voy a poder conocer ambos y voy a poder hallar Z. Si hallo Z, vuelvo acá y calculo temperatura. Nada complicado. Entonces, veamos. P reducida sería P sobre P crítica. P sería 1210,68. 1210,68 sobre presión crítica, 42,48. Como pueden ver, bar con bar se me va, entonces me queda dimensional. El valor de este P reducida es 28,5. Ya conozco uno. Ahora me falta conocer T reducida. El mismo concepto. Temperatura sobre temperatura crítica. Temperatura. Vaya, no conozco temperatura, ¿no ven? Entonces solo T. Sobre T crítica. T crítica viene a ser 369,83. Entonces, mediante el método gráfico, no puedo calcular Z. ¿Por qué no puedo calcular? Porque no puedo conocer T reducida. Como solo conozco un punto, no puedo calcular el tercer punto, porque me falta el segundo. Entonces, no he podido resolver el ejercicio por el método gráfico. Tampoco lo he podido hacer por el método de la ecuación. Esto va a significar que debo iterar. ¿Qué significa iterar? Iterar va a ser darme un valor de temperatura. Y después lo compruebo mediante esta ecuación y mediante la gráfica. Para hacer la iteración tengo que hacer los siguientes pasos. Como primer paso va a ser asignarme un valor de T1. El que yo quiera, cualquier valor numérico para T1. Yo me lo asigno. Ya está. El segundo paso va a ser, este valor que me ha asignado T1, lo voy a reemplazar en la ecuación alfa.
Y así puedo calcular z, ¿no ve? Entonces a este z le voy a llamar z calculado 1. Ahora, también voy a ir a la gráfica. P reducida ya tenía, aquí no hay problema. Pero como T reducida no podía calcular, ahora acá le voy a meter el T1 que también me ha asignado. Y así ya voy a poder conocer también T reducida. Como ya conozco 2, voy a poder conocer el Z gráfico 1. Lo que voy a hacer después de esto es comparar estos dos Z's. Porque como les dije, el Z mediante la ecuación y el Z mediante la gráfica tiene que ser el mismo. Entonces estos deben ser iguales. Si son iguales, significa que la temperatura que aquí he asumido es válida porque me está comprobando los Z's. Si estos Z's no son iguales, entonces la temperatura que he asumido está mal y debo asumir otra temperatura. Me doy otra temperatura, hago los mismos pasos. De nuevo entro en la ecuación alfa, de nuevo calculo Z calculado. Después me vengo a la gráfica, de nuevo calculo con la nueva temperatura que me estoy asignando un T reducido. Como ya conozco 2, vuelvo a calcular o vuelvo a hallar una Z gráfico. Y de nuevo comparo Z calculado con Z gráfico. Si ahora son iguales, entonces el T asumido es válido. Entonces es hacer esto, iterar. Jugar dándose valores de temperatura hasta comprobar que los Z sean iguales. Para poder iterar de un modo más fácil, lo que se hace para tener ordenado todo esto es generarse una tabla, en el cual mi primera columna va a ser la temperatura que voy a asumir. Después coloco el Z que calculo, después el Z que puedo hallar con la gráfica, y después hago la comparación entre Z's. Ya. Entonces seguiremos los pasos que he dado para iterar la temperatura. El primer paso es asignarse un valor de temperatura 1. Ahora, como les digo, puede ser cualquiera. Pero acá viene un problema, ¿no ve? Como puede ser cualquiera, uno diría, entonces, ¿cuánto me doy? Existen muchas posibilidades. Entonces, lo recomendado para no alejarse demasiado es darse el primer valor asumido como el valor ideal. Es decir, hago una ecuación de estado. Porque miren, tengo moles, tengo volumen, tengo presión. Si hago una ecuación de estado, PV es igual a N de T, calculo la temperatura fácilmente. Entonces esta temperatura me va a salir 1554 Kelvin, que es la primera temperatura que voy a asumir. Ya he asumido una temperatura, paso al siguiente paso. Esta temperatura que he asumido lo reemplazo en alfa, acá, y hallo un Z calculado. Esta temperatura en alfa, hay un Z calculado. Si ven acá me va a salir esto 1. Ya, el siguiente paso es hallar un Z gráfico. Es encontrar primero las variables, T reducida y T reducida. T reducida ya sé que es 28,5. T reducida debe ser la temperatura que he asumido sobre la temperatura crítica. ¿Cuánto acabo de asumir? 1554 Kelvin. Acá abajo igual estaba en Kelvin. Y así voy a poder hallar mi primera temperatura reducida. Esta me va a salir 4.2. Y ahora sí, como ya tengo ahora sí 2 puntos, 2 coordenadas, puedo hallar la tercera. Entonces voy a mi gráfica, va a ser algo así. 28,5 en P reducido, más o menos por acá. Lo empiezo por acá, lo empiezo a subir. Hago chocar con T reducido 4.2. Más o menos 4.2 seguramente va a estar por acá. Y este 4.2 lo voy a jalar hacia las coordenadas Z. Y voy a poder hallar el primer Z gráfico. Este me va a salir 1,5. Y como pueden ver, no se está comprobando que Z calculado es igual a Z gráfico. Como no son iguales, este que he asumido primer valor no es el correcto. Ahora, para guiarme qué tan lejos y qué tan cerca estoy, puedo calcular un delta Z. Es la diferencia entre estos dos. Esto sería 0,5. Entonces estoy 0,5 lejos del otro. Ya, ahora me voy a dar otra temperatura, porque la primera no me ha funcionado. La siguiente, ¿cómo lo hago? La siguiente ya me puedo dar aleatoriamente, pero
ya tengo un valor cercano, digamos, a eso. A ver, la siguiente temperatura que yo me voy a dar es 800 Kelvin. Ya he asumido una temperatura. Voy al siguiente paso. Esta temperatura asumida lo meto en la ecuación alfa para encontrar un Z calculado. Este Z calculado me sale, una vez que meto 800 Kelvin acá, 1,94. Ya. Ahora, el siguiente paso que debo hacer es entrar a la gráfica. Es primero calcular la temperatura reducida con esta temperatura que acabo de asumir. He asumido 800, entonces acá hay un T reducido. 800 sobre 369,83. Eso va a salir 2,16. Ahora, nuevamente tengo dos coordenadas, puedo hallar la tercera. Ahora, este 28,5 tengo que hacer coincidir con 2,16. Más o menos por acá. Y esto lo jalo hasta Z. Y calculo el valor de Z. El cual me va a salir 2,06. De nuevo puedo ver que no es el mismo. Z calculado no es igual a Z gráfico. Entonces, de nuevo, esa temperatura asumida está mal. Y de nuevo voy a calcular un delta Z para ver qué tan lejos estoy. En este caso, delta Z me sale 0,12. Como ven, ya me estoy acercando. Entonces, he bajado la temperatura, me he acercado más. Bajaré un poco más la temperatura, a ver cuánto me acerco. Entonces, la siguiente temperatura que voy a asumir va a ser 700 Kelvin. Ya he asumido la temperatura. Lo meto en la ecuación alfa y calculo un Z calculado. Este me va a salir 2,22. Ya tengo el Z calculado. Ahora me voy a la gráfica. P reducida sigue siendo el mismo, pero ahora tengo que calcular un nuevo T reducida para poder calcular un nuevo Z gráfico. T reducida en el nuevo sería la temperatura que acabo de asumir sobre sigue 369,83. Y ahora esto me va a salir 1,89. Y de nuevo tengo dos coordenadas. Calculo la tercera. O hay una gráfica, mejor dicho. 28,5 intersecto con 1,89. Más o menos por acá. Esto lo jalo hasta Z y calculo el valor de Z mediante la gráfica. En todo caso, hallo mediante la gráfica. Este valor de Z me va a salir 2,16. Es decir, el acercamiento es 0,08. Y como pueden ver, cada rato se están pareciendo más mis zetas, ¿no ven? Entonces, si sigo jugando, si sigo bajando o aumento un poquito más, ya voy a encontrar porque ya estoy cerca. Y ahora, si ustedes siguen haciendo, van a llegar a una temperatura similar a esta, 768 Kelvin. Con esto van a entrar a la ecuación alfa. Van a calcular un Z calculado que les va a salir 2,02. Ahora lo que tienen que hacer es hallar un nuevo Z gráfico, es decir, aquí meten su temperatura asumida, hallan un nuevo T reducido, con ambos hallan Z. Este Z gráfico les va a salir 2,06. Y la diferencia ahora es 0,04. Si quieren, podrían seguir acercándose más hasta que la diferencia de acá sea mínima. Pero para mí esto sería válido y entonces ya puedo decir que esa temperatura asumida es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque ambos zetas me salen casi lo mismo. Entonces esta vendría a ser la respuesta del ejercicio. Y como pueden ver, recapitulemos lo que acabamos de hacer. Primero hemos planteado el ejercicio por la ecuación, por el método de calcular, método analítico. Y hemos visto que no hemos podido resolver, porque me ha quedado esta ecuación con dos incógnitas. Entonces ahora, para poder terminar de resolver, me he ido al gráfico.
Y como han visto, no he podido entrar al gráfico porque no tenía dos coordenadas. Justamente me faltaba temperatura para tener dos coordenadas. Como no he podido hacerlo por ni este método ni este método, significaba que debo iterar. Siempre va a ser así. Si no pueden hacerlo por este método, ni tampoco por este método, van a tener que iterar. En este caso, iterar la temperatura, porque es la variable que nos falta. Y como pueden ver, jugando con temperaturas como acá hemos hecho, hemos podido llegar a un punto en el cual hemos hecho cumplir esto. Y así podemos decir que esta es la respuesta del ejercicio. Ahora, esto también podría suceder con otras variables. Imagínense que no hubiera tenido presión. Entonces también hubiera sido el otro caso, pero ahora hubiera tenido que iterar presión, que va a ser el siguiente video.